Bienvenidos a Edición Matinal en esta jornada de martes. Mucha información y muchas ganas de compartir con ustedes hasta las 11. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, Sol, 2 minutos pasaron de las 8 de la mañana, temperatura de 23 grados. Nuevamente arrancamos una jornada con la intensidad o marcada con la intensidad de las lluvias. Pero atención, rápidamente ya vamos al desarrollo de lo que es la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Vamos hasta ahí con la señal en vivo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, las estrategias que vamos a utilizar para la vacunación de los grupos prioritarios. Entonces, vamos a pasar a presentar las etapas de la vacunación. Como conocen, este plan está alojado en la página web del Ministerio de Salud, es de acceso público y ustedes podrán ver allí todo el plan nacional. En primer lugar, los grupos prioritarios están divididos en 3 etapas bien definidas, iniciando en la etapa 1 con los trabajadores del área de la salud y personas mayores de 60 años. En este sentido, vamos a pasar a explicar cuál va a ser la herramienta para que este grupo y los subsecuentes grupos puedan acceder al registro de la vacunación. Buen día. Acá lo importante es que sepamos, yo, personal de salud o ciudadanía, cómo tengo que hacer para recibir la vacuna contra el COVID. Si formo parte del personal de salud, que como nos explicó la doctora Viviana, forma parte de un grupo prioritario, voy a tener que entrar en la página web del Ministerio. Ahí tenemos una plataforma de registro. 2 plataformas de registro les vamos a mostrar hoy. La del personal de salud, que se tiene que inscribir. Y miren los datos con los cuales uno tiene que completar. El dato más importante es tu cédula de identidad. Esto está vinculado a la Policía Nacional, por lo tanto, tu nombre completo se estira a través de la cédula de identidad. Colocar la fecha de nacimiento, son todos campos obligatorios. ¿Qué significa campos obligatorios? Que si no se completa no se puede guardar esa inscripción. Entonces, en forma perfecta hay que completar la fecha de nacimiento, el nombre completo, el sexo, la edad, el correo electrónico. El correo electrónico vamos a solicitar en este grupo prioritario que es el personal de salud. ¿Y saben por qué? Porque eso nos va a ayudar a vincular en todos nuestros procesos de capacitación con certificación digital automática. El dato más importante, tanto para el personal de salud como para la ciudadanía, es el número de celular. Uno va a poder desplegar el prefijo, el número de celular, volver a confirmar. ¿Por qué es tan importante el número de celular? Porque en ese número va a llegar un mensaje del agendamiento. Esta es una inscripción donde el personal de salud va a tener que colocar cuál es el establecimiento de mayor exposición al COVID, en qué departamento está, distrito y el establecimiento. Entonces, ese servicio también se puede seleccionar. Y algo muy importante es el día de preferencia y el turno de preferencia. Vamos a intentar que en el agendamiento se respeten esas preferencias porque nuestro personal de salud no trabaja en un solo lugar, sino en varios lugares. Pero el lugar de mayor selección tiene que ser el lugar de mayor exposición. Lógicamente que son nuestros servicios de terapia intensiva COVID, urgencias COVID, pabellones de contingencias COVID, son los de mayor exposición. Pero uno va a poder seleccionar justamente ese lugar de trabajo de mayor exposición. Esto es la plataforma para el personal de salud. Conozcamos la plataforma para la ciudadanía. La plataforma para la ciudadanía es muchísimo más sencilla. Esta plataforma para la ciudadanía, y ahí nos ponemos en el lugar, ¿cómo hago para que mi abuelo de 80 años reciba la vacuna o de 70 años reciba la vacuna? Va a ser muy importante el apoyo de la familia, del nieto, del sobrino que tenga un celular, porque esto se escribe en el celular. A través de nuestro celular entramos en la web, en un apartado especial que les vamos a mostrar ahora, van a encontrar esta plataforma de inscripción y ahí la ciudadanía
lo mismo, mucho más sencillo. Acá no hay correo electrónico, solamente es la cédula de identidad. Vuelvo a insistir que el dato muy importante es colocar muy bien y volver a confirmar el número de celular. Y tiene un punto importante que es volver a seleccionar si yo tengo diabetes o cáncer o obesidad o algunas afecciones inmunodeprimidas. Acuérdense que las afecciones como las enfermedades reumatológicas, el cáncer, la confección con el VIH disminuyen nuestras defensas. Y si se encuentra la persona encamada o no se encuentra encamada. Son datos importantes. ¿Para qué? Para que después cada vacunatorio tenga esta base de datos y con esta base de datos le genere un agendamiento. ¿Cómo yo me voy a enterar cuándo, dónde y a qué hora me tengo que vacunar? Porque me va a llegar un mensaje de texto y en ese mensaje de texto me van a decir lugar, fecha y hora, gracias a esta inscripción. Entonces, hay dos puntos muy importantes para la ciudadanía que deben tener en cuenta. En primer lugar, repetimos la importancia de grabar correctamente el número de teléfono celular porque es la forma en que van a recibir a través de un mensaje de texto fecha, lugar y hora para su agendamiento. Otra cuestión sumamente importante va a ser aquellas personas que marcan que tienen una patología de base, deben llevar el certificado de poseer esa patología en el momento de la vacunación. Entonces, esta es la plataforma donde va a estar alojado estas plataformas de registro. Entonces, recordemos, tenemos nuestro celular, en el celular entramos en la página web y donde ya todos conocemos coronavirus, va a haber un apartado que dice vacúnate, vacúnate COVID-19 y tenemos dos bien evidentes, registro del personal de salud y registro de la ciudadanía. Si uno es personal de salud, ingresa en esa plataforma y si es ciudadanía en la otra plataforma. Nosotros vamos a estar informando claramente desde el Ministerio de Salud en el momento que comienza el registro del personal de salud y el momento que comienza el registro de la ciudadanía con las poblaciones de riesgo, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que van llegando por etapas. Vamos a estar haciendo esa instrucción y esa información clara de iniciar el proceso de inscripción. La próxima semana inicia este proceso de inscripción. Por lo tanto, el objetivo de esta conferencia de prensa es que ustedes conozcan que esta herramienta, y les cuento que es una herramienta de producción acá por la Dirección General de Tecnología y Comunicación, por lo tanto el desarrollo es del Ministerio de Salud y eso significa que vamos a estar adaptados a todas las modificaciones dinámicas que se vayan dando. Algo importante es que hay veces que no te permite guardar en el momento. Entonces, simplemente hay que volver a insistir para guardar. Una vez que te pone guardar, ahí sí la inscripción está hecha y ahí sí van a haber unos días hasta recibir ese mensaje de lugar, fecha y hora. Sí, a las preguntas. En este momento pasamos a la ronda de preguntas. La primera consulta de ABC Cardinal, ABC TV, es acerca de la adquisición de las vacunas por fuera del mecanismo COVAX. ¿Qué pasó de ese proceso? Ese proceso sigue en marcha. De hecho, se ha adelantado la entrega de las vacunas por el mecanismo COVAX, por lo tanto, la entrega de las vacunas por los mecanismos fuera de COVAX siguen esperados entre finales de febrero y comienzos de marzo. La siguiente consulta de este medio es: en un primer estadio y con tanta necesidad, ¿vacunarán igual a los que ya tuvieron COVID? En caso que la respuesta sea sí, el fundamento del por qué. Es importante entender que si uno ya tuvo COVID, tiene todavía una inmunidad y esa inmunidad puede darse 3 a 6 meses. Por lo tanto, interesante es esperar un tiempito para vacunarse, pero técnicamente, si yo tuve COVID, un mes después sí ya me puedo vacunar. ¿Qué tipo de comorbilidades serán las más tenidas en cuenta para vacunar? ¿Diabetes, hipertensión, obesidad, cuáles?
Todas ellas son prioritarias en el sentido de que una persona entre 18 a 59 años que porte al menos una de estas enfermedades, ya sea enfermedad cardíaca, diabetes, obesidad, puede acceder a la vacunación. Como mencionamos también, cuando llegue esa etapa, deberán recordar presentar al momento de la vacunación un certificado de que portan esa enfermedad de base. La Nación Digital de Economist Investigation Sources elaboró un mapa mundial de vacunación contra el COVID y ubicó a Paraguay en la misma posición que países africanos. ¿Es realmente así esta proyección y recién en el 2023 se tendría una vacunación masiva en el país? Interesante pregunta, doctora Viviana, técnica en el tema. Bueno, realmente nosotros hemos garantizado a través del mecanismo COVAX una dosis para inmunizar al 30% de nuestra población. Se espera que eso se culmine este año 2021 y probablemente continuemos, si continuamos exactamente de la misma manera, llegaríamos a una cobertura del 60% de la población para el año 2022. Esto evidentemente está sujeto a variaciones debido a la producción mundial de los biológicos. Debemos recordar que para obtener una inmunidad necesaria en la población debemos vacunar al menos a más de la mitad de la población, entre 60% por lo menos. El diario ABC impreso, tomando en cuenta que AstraZeneca será la primera vacuna en llegar, ¿qué tipo de reacciones adversas se pueden esperar? En todas las vacunas en general y no con una en particular, se observaban reacciones leves, dolor en el lugar de la inyección, tumefacción que pueda existir, fiebre que pueda existir y dolores musculares. Son reacciones leves en el 5% de los casos. En la realidad no se observaron, pero estamos preparados dentro de cada uno de los servicios para también esperar reacciones que puedan darse en forma sumamente eventual de reacciones más importantes. Pero es muy importante comunicar que como toda vacuna puede producir sus reacciones, pero no hay muchos reportes de reacciones adversas importantes. Perdón, Adelante. para complementar nada más recordar o informar también a la ciudadanía de que existe todo un plan de capacitaciones que van a fortalecer el conocimiento técnico. De hecho, ya se iniciaron las capacitaciones a los distintos vacunatorios, y esto se va a extender. Por eso mencionaba a la doctora Doris que el correo electrónico del personal de salud es importante que se registre para poder acceder a las capacitaciones con respecto a estas plataformas biológicas que estamos recibiendo. Justamente respecto a esa capacitación, ¿cómo se está llevando esa capacitación al personal sanitario? Si pueden dar detalles. En la semana de ayer hemos concluido un proceso de capacitación en relación a los dispositivos de control remoto de temperatura, más de 230 personas, y otro proceso de capacitación en relación a delineamientos técnicos de cada una de las vacunas. Acuérdense que el programa ampliado de inmunización tiene una fortaleza en el manejo de vacunas de 2 a 8 grados de muchísimos años, felicitado por organismos internacionales por el proceso de logística, con los 1.200 vacunatorios que manejamos. Y lo nuevo para nosotros son las vacunas de menos 20 grados, y en eso estamos insistiendo en todo ese proceso de capacitación. ¿Cuáles son las modalidades de capacitación? Las modalidades virtuales, directas y presenciales con estos grupos, y después tenemos otras 2 modalidades. Tenemos 3 módulos desarrollados, un módulo que tiene que ver con los delineamientos técnicos de las vacunas, un segundo módulo relacionado al manejo clínico de la anafilaxia y un tercer módulo relacionado a la notificación de las reacciones adversas, que es muy importante. Estos 3 módulos, ¿dónde van a estar alojados? En la web del Ministerio, ahí en ese apartado donde les mostramos Vacúnate, ahí vamos a tener número de vacunados, información, documentos, vamos a tener las plataformas, toda la información en relación a vacunas COVID van a encontrar en Vacúnate. Y estos módulos con los videos tutoriales, con el material apoyo y preguntas de autoevaluación estarán ahí alojados. Pero si yo quiero tener un certificado digital, un certificado de haber completado mi curso, voy a tener que ingresar a la plataforma del Instituto Nacional de Salud, donde van a estar alojadas esta misma información, y es lo que estamos lanzando y tenemos preparado para lanzar el 10 de febrero. Atendiendo al primer lote, ¿qué número de médicos y enfermeras serán inmunizados? Bueno, tenemos que recordar que esta vacunación, al igual que el resto de las vacunas del esquema regular de vacunación del país, son voluntarias. Hay una estimación de que hay 70.200 personales de salud
digamos, censados. Pero a través de esta plataforma de registro, ellos voluntariamente van a registrar sus datos para acceder a la vacunación. Así que el número puede realmente variar y ser ligeramente menor incluso. En Alemania, una consulta de Unicanal, se prohibió la aplicación de la vacuna AstraZeneca en mayores de 65 años. ¿Cuál es la recomendación en nuestro país? Bueno, nosotros, en verdad, Alemania lo que hizo fue hacer una recomendación de no vacunar a personas mayores de 65 años. Nosotros estamos aguardando el 8 de febrero, se reúne para dar las recomendaciones finales un organismo mundial asesor en inmunizaciones que es el SAGE. Estaríamos aguardando estas recomendaciones y nuestro comité asesor también de inmunizaciones nacional va a emitir sus recomendaciones en base a esto también. Otra consulta de ABC TV, si los cuidadores de personas de riesgo, de adultos mayores, enfermos, incluso encamados, estarán en la primera línea de vacunación. Dentro de nuestro Plan Nacional de Vacunación, el grupo de 18 a 59 años que tengan alguna comorbilidad sí van a ir entrando en esa segunda etapa. Esta primera etapa tiene que ver con las personas, el personal de salud, y es la edad el factor determinante para la primera etapa. ABC, si un vacunado cae posteriormente enfermo, ¿se aplica en esa persona el mismo procedimiento médico realizado ahora contra el COVID? Sí, entiendo que la pregunta viene referida hacia sospecha de COVID post-vacunación. El tratamiento sería igual, el aislamiento, el diagnóstico a través de técnicas de PCR, igual que una persona no inmunizada. Radio La Unión, ¿cuánto tiempo pasará entre la primera vacuna y la segunda? ¿Pasaría mucho tiempo? ¿Se arriesga a cortar los plazos del país? No, o sea, acá lo importante es que lo que siempre sí están aseguradas son las 2 dosis. Si nosotros, de acuerdo a los lotes que vamos a ir recibiendo, siempre la segunda dosis, y de acuerdo al tipo de vacuna que vamos recibiendo, la segunda dosis ya va a estar garantizada para esa persona. En el momento, y es una buena pregunta, porque en el momento del agendamiento uno va a recibir ambas fechas, la fecha de la primera dosis y la fecha de la segunda dosis. Así que queda garantizada la segunda dosis para lograr la inmunidad que corresponde. La siguiente consulta es de Asunción Post Noticias. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia que se registra con respecto a la vacuna que vendrá? ¿O a las vacunas que vendrán en este caso? Sí, en este caso justamente esa puntualización es importante. Tenemos que tener en cuenta que vamos a recibir varias plataformas biológicas y la mayoría de ellas reportan una eficacia de más del 60% cuando se recibe la primera dosis, y algunas alcanzan entre 75 y 90% al tener el esquema completo. Es importante hacer hincapié en que la vacuna lo que confiere es una alta eficacia para prevenir enfermedad grave y una eficacia importante también en prevenir la enfermedad leve o moderada. Sin embargo, esto no va a significar el corte inmediato de la transmisión, ya que todavía puede existir personas que se infecten con el virus, sean asintomáticos o con muy pocos síntomas y aún puedan transmitir. Por eso, durante todo este año, hasta que obtengamos el porcentaje de población inmunizada, debemos seguir con las medidas sanitarias ya conocidas. Ya están en línea los formularios, la gente ya puede iniciar su registro si podemos hacer la precisión. Muy importante, esta plataforma, en la plataforma Vacúnate, esta semana va a estar dentro de nuestra página web, y el 10 de febrero es la fecha de inscripción para el personal de salud. A partir del 10 de febrero va a poder inscribirse el personal de salud. Todo el personal de salud saben que estamos también teniendo en forma paralela unos registros de base de datos de sus propios establecimientos, de manera en el momento de agendar, hacer un filtro realmente en relación a su mayor nivel de exposición. ¿Serán vacunados los primeros que se registren o serán vacunados aquellos que vayan seleccionando? No, todo va a ser por agendamiento. O sea, el agendamiento te va a dar, no va a haber, y eso va a ser tan importante que todos y toda la ciudadanía seamos celosos de todos nuestros procesos y el cumplimiento real del plan. Esto está destinado inicialmente
al personal de salud. Es el personal de salud que tiene que estar preparado para salvar la vida de todo lo que va a significar todavía esta pandemia en nuestro país, y después a la población vulnerable. Vamos a ir respetando claramente esos canales y el proceso va a ser por agendamiento. Es importante también entender que sí, en ese agendamiento queríamos generar un proceso del primer vacunado en nuestros hospitales. Tenemos 3 hospitales, el Hospital Nacional, el INERAN, que todo el mundo conocemos, y el INGAVI, y el Hospital de Ciudad del Este, que fueron los que están librando y siguen librando la batalla contra esta pandemia, y ahí sí vamos a poder generar ese primer vacunado con un criterio realmente de exposición, de entrega y de compromiso que realmente ustedes puedan valorar y todos valoremos. ¿Cómo se garantizará que se aplican las 2 dosis de la ciudadanía? Y pone el ejemplo, si no se acercan para la aplicación de la segunda dosis, ¿se hará alguna comunicación o cómo será el seguimiento de esta segunda aplicación? Bueno, obviamente aquí apelamos fuertemente a la conciencia de las personas que reciben esta inmunización. Sabemos que cualquier vacuna, como mencionó la doctora Doris previamente, puede generar ciertos efectos adversos leves. Eso no debe desalentar a recibir la segunda dosis que confiere el porcentaje total de inmunización. Va a haber también, además de esta plataforma de registro, existe lo que es el registro nominal de vacunación, donde quedará asentado que las personas han sido inmunizadas frente a este virus y a otros, porque está también, vinculado al programa ampliado de inmunizaciones. Esto también va a generar un carnet de vacunación. ¿Quiénes serán los encargados de seleccionar a los que van a ser vacunados? Cada servicio, cada vacunatorio va a ser el responsable del agendamiento. La selección está dada por el Plan Nacional. O sea, es simplemente cumplimiento de un plan, pero la hora, fecha, acuérdense que en esa plataforma decía cuál es mi día y fecha y hora de preferencia. Día y hora de preferencia. Entonces, yo misma soy la que voy a generar esa priorización de acuerdo a mi preferencia de día y hora. ¿Formulario para la población en general recién estará disponible cuando se aseguren las vacunas para ese sector o también ya estará activo desde la otra semana? El formulario ya está, ustedes como ven, está desarrollado el formulario, pero vamos a iniciar este proceso de vacunación con el personal de salud. Entonces, ¿quiénes se van a vacunar en esta primera etapa, en las primeras semanas? Es el personal de salud. Y es esa plataforma de registro la que va a estar activa. Siguiendo y completando, casi al terminar de completar, vamos a iniciar la segunda plataforma, que finalmente todas las plataformas van a estar en forma junta. O sea, acuérdense que puede suceder que yo tuve COVID, soy personal de salud y no me puedo vacunar todavía. Entonces, quizás justo se está vacunando personas más de 80 años. Yo no me vacuné en la primera etapa, voy a poder registrarme en la segunda etapa. ¿Por qué? Porque no podía registrarme por el hecho que estaba en pleno COVID. Un personal de blanco puede no estar de acuerdo con recibir la vacuna. ¿Existe algún tipo de riesgo que puedan correr? Tenemos un consentimiento informado. Acuérdense, y como dijo la doctora Viviana, la vacuna es voluntaria, es opcional. O sea, nosotros no podemos obligar. El personal de salud es el personal que en la realidad, por la vocación que tenemos y porque estamos en esto, conocemos lo que es el sistema inmunitario, creemos fehacientemente en lo que estamos haciendo y en la importancia de que nuestro sistema inmunitario le conozca a este virus y pueda defenderse de una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, en general, quien está trabajando en salud, lógicamente que esperamos que sean el ejemplo para toda la población. Pero sí pueden ocurrir situaciones, porque acuérdense que si yo tengo una patología que me inmunocompromete, tengo que esperar una vacuna de virus inactivado, no puedo utilizar una vacuna de la plataforma viral. Entonces sí van a haber situaciones que generen una espera para mi vacunación. Pero de cualquier forma, como cualquier ciudadano, el personal de salud el día que llega al vacunatorio va a tener un consentimiento informado donde va a estar detallado las reacciones que puedan ocurrir y donde uno firma realmente que sí está de acuerdo en recibir la vacuna.
¿Dónde estarán los primeros puntos de vacunación a nivel del país? Esa lista de vacunatorios vamos a sacar el 8 de febrero. Estamos haciendo un recorrido con todos los servicios de salud y con principalmente el programa ampliado de inmunizaciones. De los 50, 70 vacunatorios que están son los certificados, en la realidad aptos para convertirse en vacunatorios. Todas las cabeceras regionales, todo el país y en cada uno de los hospitales regionales, con seguridad, sí va a haber un vacunatorio funcionando. ¿La cantidad de establecimientos aproximados? 50, 70. Creemos que el número va a ser alrededor de eso. Estamos terminando de seleccionar y es la lista, que es tema que este punto termina un recorrido país este viernes y esa es la razón por la cual el lunes 8 de febrero sacamos la lista de vacunatorios. La fecha aproximada que comenzará la vacunación para adultos mayores, ¿con qué vacuna? Y en todo caso también si es que habría vacunación para los docentes antes del inicio de clases. Bueno, va a depender de la fecha exacta del arribo del lote al país y de la velocidad con la que se termine la primera parte de la etapa 1, que es personal de salud. Está más o menos previsto que cada etapa dure entre 4 a 6 semanas. Por lo tanto, en el momento de recepcionar este primer lote, tal vez se termine de vacunar al personal de salud en 2 semanas y ahí se procederá a iniciar con las personas mayores de 60 años. Con respecto a los docentes antes del inicio de clase, eso va a depender exclusivamente del tiempo en que se demore en culminar la etapa 1, ya que estos están incluidos en la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación. Hasta aquí la conferencia de prensa del Plan Nacional de Vacunación COVID-19. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros. Bueno, de esta manera concluye la conferencia de prensa. Datos muy específicos con respecto a lo que va a ser el plan de vacunación contra el COVID en nuestro país. Son en total 3 etapas. La primera que abarca principalmente el personal de blanco.